Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy damos comienzo con un pequeño resumen de lo que habíamos visto el otro día, en la otra reunión, en el cual primeramente habíamos visto por medio de quién entró la simiente de pecado y con él la muerte. En segundo término, vimos que Dios colocó querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino al árbol de la vida. Y ese es el primer indicio en la Biblia que para llegar hoy al árbol de la vida y desde aquel momento no se podía por nuestra fuerza, por nuestra voluntad o por nuestras obras. Hoy solamente es por nuestro Señor Jesucristo quien nos da el acceso. También vimos que Adán y Eva fueron expulsados, que en Génesis 23 dice que los sacó, y en Génesis 24 está la palabra que echó, en la cual nos habla de que él dio carta de divorcio. Esa palabra es usada como divorcio en otros lugares de la Biblia, que los había dado el divorcio y que los había echado, como dijimos, del Edén, del jardín del Edén. En síntesis, Dios los ha echado dándole carta de divorcio, separándolos de la delicia, del placer, del vivir disfrutando su presencia. Porque Edén significa delicia, placer. Y volver a la delicia y el placer de su presencia hoy, reiteramos, únicamente es por nuestro Señor Jesucristo. Bien, también habíamos destacado que con la conversación que tuvo Satanás o la serpiente con Eva, hoy podemos decir que hay muchos mensajes utilizados con la misma palabra escrita, pero su intención es desviarnos de la verdad por un lado, dejarnos esclavos de ordenanza de hombres, seguir como esclavo del pecado. En 2 Corintios 11:3 podemos leer: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y hablando de fidelidad, primeramente a Adán y Eva, en Génesis 2, 16 y 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Como hablamos también en el estudio de Abraham, hemos dicho que él solicita, y en este caso solicitaba que no comieran de ese árbol o del otro árbol. En Génesis 12 le solicita Jehová a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Hay dos solicitudes, una en capítulo 2 y otra en el 12, a Adán
y a Abraham, y la respuesta es, en Génesis 2, le hizo caso a la insinuación de Satanás. ¿Por qué le hizo caso? Porque era hábil, porque la prédica que tenía la enredó de tal forma a Eva que hace confundir de qué árbol se están hablando. No obstante, el tema puntual es que a esas insinuaciones se hizo caso y por eso, como dijimos, entró la simiente de pecado y la muerte atrás. En Abraham, él escuchó la solicitud y tomó sus bártulos y salió, es decir, hizo caso a la solicitud o insinuación de Dios. Eso es, desde el principio, Dios está mostrando que desde el principio Dios solo pidió obediencia. No pidió otra cosa. O sea, no le pidió cumplí con estos artículos, cumplí con aquello, cumplí con... No, le pidió solamente obediencia. Como el siervo o como un mayordomo hace caso a su amo. Así es lo que le solicitó Dios, tanto a Adán como a Abraham. Pero desde esa entrada de Adán y Eva, empiezan a salir dos caminos. Uno, ya contaminado con la maldad, es el de Caín, pues asesino, mentiroso. Eso fue fruto de lo implantado por Satanás, porque Satanás es homicida desde el principio. Vino a matar y a destruir. A alejarse de Dios, Caín, desde el momento que decide alejarse de Dios, él directamente no quiere saber nada con Dios, con lo que es Dios y nada de lo que Él pueda decir. Y se va y hace su esfuerzo humano. Bien, hoy encontramos también, en ese camino, encontramos también personas de las cuales hay que rescatar, que directamente no quieren saber nada con Dios. Uno le trata de hablar y no quieren saber absolutamente nada. Podemos leer para refrendar ese caminar que directamente en Juan 10:10 dice la palabra: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese es el camino que hay un camino que directamente no quiere saber nada con Dios. Hasta lo niegan totalmente. El otro camino que empieza a nacer es el de Abel y Set. Abel, que fue muerto por Caín, pero la línea le sigue Set, que quiere decir sustitución, que es la línea genealógica de nuestro Señor Jesucristo. El tema puntual que ese camino ya comienza a verse frutos no de la simiente implantada de maldad o de pecado, sino de los frutos del Señor.
Porque en Génesis 4:26 la palabra nos dice, Génesis 4, 26, y a Sed también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En ese camino, o sea que ya tenemos dos vías, dos caminos, de los cuales Abraham, que es de la línea de este último que hemos nombrado, en él, como ya lo hemos enseñado, vamos a encontrar también dos caminos: los de la circuncisión y los de la incircuncisión. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué nos está señalando con todo esto? Nos está señalando que Él, después de la caída del hombre, tuvo que empezar a manejar toda la situación para ir purificando, para terminar en un hombre perfecto, como lo hemos hablado la semana anterior. En un hombre perfecto, que de estos dos caminos, la circuncisión y la incircuncisión, iba a ser un solo y nuevo hombre. ¿Por qué se hacen estos dos caminos? Los de la circuncisión van a querer adorar a Dios por medio de sus esfuerzos, tratando de cumplir los reglamentos y todos los mandamientos. Y por eso termina Dios dándole la ley. Los segundos, los incircuncisios, van a depender de Dios, como lo realizó en sus primeros tiempos Abraham. Van a terminar en un solo camino, sí, en Jesucristo. No obstante, en ese medio, Dios va a purificar cada camino. Y es lo que está haciendo con nosotros. Esto, lo que estamos hablando, también es representación del tratamiento que Dios está haciendo con nosotros. Cada momento que pasamos con Él, cada tiempo que pasamos con Él, Él va separando. Como va separando la cizaña, como se separa la cizaña del trigo, Dios empieza a separar la vida nueva, separándolo de la vieja vida. Que cada vez que pasa el tiempo, nosotros vamos menguando y la presencia y lo que Dios ha creado en ti y en mí va creciendo. Aunque no lo vemos, aunque tengas dudas, aunque busques por toda la web hoy palabras de aliento, palabras para darte fuerza, Dios lo está haciendo. Dios nos está cuidando, Dios nos está guardando. Hablando del camino, de distintos caminos, vemos que esta lucha que nos aclara en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Desde que empezó toda la cuarentena, empezó a hacer multitud las
los mensajes, las prédicas por toda la web. Es decir, tenemos para elegir. Podemos escuchar hasta decir, no, este no me gusta, el otro me gusta. El punto es que tenés que escudriñar, orar, escuchar y preguntarle al Señor, ¿cuánto es de verdad lo que estás escuchando? ¿Con qué intenciones se está dando? Como hemos hablado, que la serpiente tenía una intención totalmente distinta, engañosa, porque tenía otros fines. Vamos a leer Hechos 17. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Hechos 17:11. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Y esto es lo que tenés que hacer. No importa cuántos conocimientos, tomá la palabra, escudriñala, léela para ver si el que en estos momentos te está hablando está diciendo otra cosa, la está cambiando palabras, y así vas a estar averiguando con qué intención la estoy dando. Y así con este ejemplo, con todos los que vos escuches, no importa cómo se llama, escudriñá la palabra, Dios te va a estar revelando, porque hay muchos intereses y con esos intereses se dan vueltas la palabra para beneficio, como dijimos al principio, para volvernos esclavos de ordenanzas de hombre, para seguir estando esclavo del pecado. También para que le tengamos un temor de miedo, no reverente, a Dios, y por eso tengo que cumplir ciertas cosas porque me puede caer un rayo encima, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos leyendo Hechos 17:12. Así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción y no poco hombres. Ahora, cuando uno escudriña, puede creer, como lo estamos leyendo, se cree mucho más. Versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a la multitud. Hay muchos que van a estar en contra, porque Dios quiere aclarar, quiere sacar muchas ordenanzas de hombres que le hacen tener miedo a los creyentes. Segunda Timoteo 4, versículo 3. Porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias,
y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Vamos a seguir con este tema, que es lo que puso el Señor en mi corazón. Mucho no se va a desarrollar, pero sí se va a leer. Segunda Pedro 2, 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Volvemos a encontrar palabra de Dios en el cual nos está avisando: cuidado, meditemos, estudiemos la palabra, leámosla, pidámosle revelación al Señor de todos los mensajes que están en la web, de todos los mensajes que escuchamos. No importa de quién lo diga, nosotros tenemos que meditarlo. Segunda Timoteo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Falsas doctrinas, falsos maestros. Prestemos atención. Judas, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe
que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La fe que Dios ha implantado en nosotros es la fe que ha implantado en Abraham, estando incircunciso, porque estamos y Él ha reflejado y reflejamos la gloria de Dios en todo momento, con libertad, con seguridad, sin distorsionar la palabra y creyendo lo que Él nos está solicitando, volviendo a hacer lo que Él nos solicita. Hoy nos está solicitando que prestemos atención. Hay falsas doctrinas, falsos mensajes, falsos maestros. Hay muchos intereses detrás de cada mensaje, de cada prédica. Pide al Señor revelación para escuchar. Pide revelación al Señor para reafirmar que solamente por Jesucristo tenemos la vida eterna. Que los resultados de la cruz de Cristo, de nuestro Señor, es suficiente para ser justificados delante del Padre. Y que toda esa obra de nuestro Señor Jesucristo, el que actuó en Él, está actuando en ti, está actuando en mí, está actuando en nosotros, dándonos la revelación. Por algo especial, Dios nos está diciendo que tengamos cuidado, que prestemos atención. Como dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Vamos a Efesios 4. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11 y 12. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento, de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Con esto, hoy no dimos mucha enseñanza, pues la solicitud del Señor es que hoy prestes atención a lo que estás escuchando. ¿A quién le estás poniendo el oído?
¿A qué mensajes le estás poniendo el oído? Algunos van a venir, como estábamos leyendo, medio escondidos en la misma palabra. Otros vendrán directo. No van a venir con estratagema, no, directamente a hacer lo malo. A no creer que sos bendecido y que estás bendecido. Y un montón de otras cosas más en las cuales el Señor te está solicitando. Cuidado. Cuidado con lo que escuchás. Cuidado con a lo que prestás oído y a qué insinuaciones le haces caso. Hay un solo camino y es el camino de lo que Dios nos está diciendo, como en los primeros tiempos, es obediencia. Si Dios te está pidiendo que escuches, escuchá. Si Dios te está pidiendo que medites, medita. Es obediencia lo que te está pidiendo en estos momentos. Y en largo tiempo le sucedió a Abraham. Solamente le pedía, solamente le solicitaba, y Abraham en todo momento obedecía. Solamente tienes que escuchar y obedecer. Es lo único que Dios te está pidiendo en estos momentos. Dios los bendiga grandemente y mediten. Las citas están ahí, léanla ustedes también. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén.